Texto en columnas. Texto en columnas es una muy útil herramienta para el manejo de datos que se encuentra en la pestaña Datos de la cinta de opciones y que Microsoft define así. Divide el contenido de una columna de texto en varias columnas. Por ejemplo, se puede dividir una columna que contenga nombres y apellidos en dos columnas distintas para los nombres y los apellidos. Se puede aplicar de dos formas, por un ancho fijo o dividiendo el contenido por cada coma, punto u otro carácter. La herramienta Texto en columna es de gran utilidad en tareas cotidianas dentro de la oficina. Por ejemplo, cuando importamos datos, muchas veces estos datos vienen en una sola columna, es decir, cada línea ocupa solo una celda, por lo que se hace necesario separar los datos de esa celda en varias columnas. Para que puedan entender mejor la aplicación de esta herramienta, vamos a hacer 3 ejercicios prácticos que seguramente podemos encontrar en nuestra oficina. Vamos a usar la herramienta Texto en columnas para separar los apellidos de los nombres. En primer lugar, en la pestaña Datos, ubicamos el comando Texto en columna. Primero debemos seleccionar los datos que vamos a dividir. En este caso, esta lista de datos comienza en la celda A2 hasta la celda A158. Fíjense que seleccionamos toda la información, todos los datos con el mouse. Pero hay una forma más sencilla de hacerlo. Nos ubicamos en la primera celda de esta columna donde vamos a seleccionar los datos. Oprimimos control y mayúscula y luego la tecla flecha hacia abajo. De esa forma podemos seleccionar todos los datos completos de una manera más rápida. Bien, una vez que están seleccionados estos datos, entonces ahora sí pulsamos en Texto en columna. Se nos abre un asistente para convertir texto en columna de 3 pasos. En el primer paso debemos definir si los datos están delimitados o de ancho fijo. Esto quiere decir, delimitados es que tienen algún carácter que nos va a servir de separador de estos datos. En este caso, la coma es nuestro separador, de manera que vamos a seleccionar la opción delimitados. Aquí nos da una vista previa de los datos. Seleccionamos entonces delimitado. En otro ejercicio vamos a ver esta opción de ancho fijo. Luego pulsamos siguiente y vamos al segundo de los 3 pasos. En esta pantalla le permite establecer los separadores contenidos en los datos. Se puede ver cómo cambia el texto en la vista previa. Fíjense, si seleccionamos, como ya está hecho, coma, que es el separador, se puede ver en la vista previa cómo ya los datos fueron separados en la coma, es decir, los apellidos de un lado y los nombres de otro. Bien, los datos pudieran estar separados o delimitados por un punto y una coma, por un espacio o por otro carácter. En ese caso, pulsamos aquí y colocamos el carácter acá que separa estos datos. Bien, entonces vamos al tercer y último paso de este asistente para texto en columnas, y aquí en esta pantalla se permite seleccionar cada columna y establecer el formato. En este caso, la primera columna es texto. Podemos decidir si es un formato general, texto, fechas, o podemos optar por decir no importar columna, es decir, en ese caso, si seleccionamos esta opción, la columna desaparece. Entonces, en nuestro caso, vamos a seleccionar texto. La otra columna donde aparecen los nombres, también colocamos texto. Y luego vamos a definir el destino. El destino es donde van a generarse los datos una vez separados. Decidimos que estos datos sean generados a partir de la celda B2. Entonces, aquí colocamos B2. Fíjense que en la casilla donde aparece la dirección de la celda aparece un símbolo de dólar antes y otro después de la letra B. Eso se conoce como anclar la celda o fijar la celda. Eso lo vamos a estudiar en clases posteriores. Una vez que hemos decidido dónde van a quedar nuestros datos a partir de la celda B2, pues ya solo falta pulsar finalizar.
Y fíjense cómo ahora los datos ya fueron separados. Gracias a que estos datos que estaban antes en una sola línea estaban divididos por una coma, pudimos separarlo y ahora los apellidos están en la columna B y los nombres en la columna C. Bien, de esta forma hemos aplicado la herramienta texto en columna en una de sus modalidades. Vamos a hacerlo en la otra modalidad. Tomamos esta otra data que igual vienen los datos en una sola columna. Aquí vienen el dato del código, la fecha y el cliente, todo en una misma celda. Fíjense que los registros, cada registro es una celda y no están separados. Pues bien, con la herramienta texto en columna vamos a separarlo. Entonces, nuevamente seleccionamos los datos, lo hacemos pulsando control mayúscula y flecha hacia abajo. Luego vamos y pulsamos texto en columnas y esta vez, fíjense, ya viene marcado, si no lo hubiésemos seleccionado, de ancho fijo. Esto quiere decir que los campos, fíjense que el campo de código tiene un ancho fijo y el ancho de la fecha también es un ancho fijo. Eso nos va a permitir separarlo con facilidad. Entonces colocamos de ancho fijo, damos a siguiente y ya él automáticamente asume que como las columnas tienen ancho fijo, pues las delimitó de una vez. Fíjense, colocó estas divisiones que nosotros, si no estuvieran, pudiéramos colocarlas o podemos moverlas. Fíjense, nos posicionamos en el punto, en la parte de arriba, en la regla, hacemos un clic y allí ponemos el delimitador. Lo mismo hacemos acá. En esta última columna, que es la de cliente, no es necesario colocarlo, pues solamente nos importaba separar la columna de código y la columna de fecha que tienen ancho fijo. Luego, al tercer y último paso, donde al igual que en la otra modalidad, debemos definir qué tipo de formato. La primera columna le vamos a dejar general. En la segunda columna vamos a definirlo con formato de fecha, donde está día, mes, año, tal como aparece acá. Tenemos varias opciones, tenemos mes, día, mes, año, mes, día, en fin, varias modalidades. Vamos a tomar día, mes, año. Y al igual que hicimos en el otro ejercicio, vamos a colocar que el destino de estos datos va a estar a partir de la celda B2. Pulsamos finalizar y fíjense, aquí ahora pues los datos ya están separados en 3 columnas. Lo que antes estaba en una sola celda, que era el código, la fecha y el nombre, gracias a que tenían un ancho fijo, pudimos ponerle los delimitadores y separarlo. Ahora tenemos el código en una columna, la fecha en una columna y el nombre del cliente en otra columna. Bien, entonces hemos visto dos aplicaciones bien interesantes de esta herramienta texto en columna. Y para conocer más sobre cómo trabaja esta herramienta de texto en columnas, vamos a procesar esta lista de posibles clientes que fue importada de un sistema de contactos. Fíjense que toda la información viene un registro por línea. Viene la especialidad, punto y coma, nombre, punto y coma, correo electrónico, punto y coma y teléfono. Y así están cada uno de los registros. Vamos entonces utilizando la herramienta texto en columnas, a separar estos datos. Entonces, en este caso, si vamos a tomar el encabezado, porque el encabezado también está en el mismo formato, vamos a tomar el encabezado, seleccionamos toda la columna de datos con control mayúscula, flecha hacia abajo, pulsamos texto en columnas, seleccionamos delimitados porque los datos están delimitados por punto y coma. Vamos al segundo paso, vamos a tildar punto y coma. Vean en la vista previa cómo de inmediato se separan la columna especialidad, nombre, correo electrónico y teléfono. Damos siguiente, vamos a definir las columnas, podemos dejarle general o texto a estas 3 primeras columnas. A todas las columnas podemos dejarle el formato general, eso no lo altera. Vamos entonces a definir el destino de los datos, va a ser a partir de la celda B1. Pulsamos finalizar y aquí pueden ver cómo ya los datos fueron separados en 4 columnas. La columna especialidad, nombre, correo electrónico y teléfono. Esta herramienta seguramente les va a ser de gran utilidad en su oficina porque muchas veces los datos nos llegan de esta manera y con texto en columna podemos separar los datos que aparecen en una sola celda en varias columnas.